Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, el maestro del valle le mencionaba a todos los presentes que el mejor aprendiz de la tercera prueba es el líder de equipo Mu Hyanya. Y mientras todos festejaban, el espíritu azul le preguntaba al prota que cómo se sentía al ser traicionado. ¿Acaso no quería un poco de consuelo por parte de ella? El prota le dijo con una sonrisa en su rostro que bueno, eso le parecía un poco divertido. Viajamos en el tiempo 3 días atrás. El prota se encontraba saliendo de una de las habitaciones en la cual había lisiado a todos los que se encontraban en su interior. El chico, mientras calentaba un poco, comenzaba a mencionar que eso dejaba a tan solo 8 personas ahora mismo, y también esperaba que a los demás les esté yendo bastante bien. Número 1 le dijo al prota que era un poco brusco de su parte, pero justo en ese momento alguien llegaba llamando la atención del prota, eran sus subordinados. La chica comenzó a afirmarle al prota que hay un problema, realmente tienen un gran problema entre manos, a lo que el prota preguntó que a qué se refería. Un grupo de chicos se encontraban atados y golpeados. Estos habían sido atados y golpeados por el grupo del hermano del prota, Mok Junchun. Al darse cuenta de quiénes eran, el prota descubrió que eran sus compañeros de equipo. El prota comenzaba a pensar que les había dicho que se mantuvieran juntos porque estaban por debajo del primer rango. Observando ahora directamente a su hermano, el prota le preguntaba a este si acaso le importaría explicarle esa situación. Uno de los nuevos compañeros del prota comenzaba a disculparse por lo ocurrido. Además, comenzaba a afirmar que creía que habían visto a través de su plan y los habían emboscado. Confundido, el prota le preguntó si acaso los habían emboscado de verdad. El prota se preguntaba si acaso habían notado que ellos andaban por allí rompiendo los brazos y las piernas de la gente, aunque bueno, eso no es algo imposible. Pero ¿qué razón tienen para mantener a esas personas como rehenes? El hermano del prota le preguntó a este último si acaso a eso era a lo que había llegado. Es diferente a las pruebas anteriores, no necesitaba hacer todo eso. El prota confundido le preguntaba a su hermano que a qué se refería, cuál era el problema con ello. El chico no comprendió las palabras del prota, el cual comenzaba a explicarle que solamente estaba eliminando a la competencia, como estaba haciendo hasta ahora. El hermano del prota le dijo que no todos son como él, solamente los estaban tomando como rehenes para no tener que desperdiciar su energía. El prota le preguntó a su hermano que cómo podría creer algo como eso, y además, ¿alguna vez lo había considerado? La prueba es para que 8 personas formen un grupo y realicen una formación de espada. En otras palabras, si todos excepto 8 son incapaces de hacer algo porque sus brazos y piernas estaban rotos, se convertiría inmediatamente en un pase automático. El hermano del prota enojado comenzaba a insultarlo, aún así afirmaba que no le importaba, pues fue una pérdida de tiempo hablar con él. Además, ellos habían preparado algo de todos modos. Junchu, mientras se quitaba sus prendas, llamaba a Hyangya. Este último terminó respondiéndole de forma afirmativa. Lo que vieron el prota y sus subordinados los dejó completamente sorprendidos. Hyangya comenzaba a afirmar que esa es una aguja de cartílago y es una técnica secreta de su familia, y si esta no se extraía de manera correcta dentro de mediodía, cojearía durante 10 días. Además, había clavado una aguja en todos los presentes, incluidos los compañeros de equipo del prota y por supuesto sus propios compañeros de equipo. Esto alarmó a los presentes, mientras que el chico seguía mencionando que si no cooperaban significaba que su grupo y el de él también fallarían la prueba. La chica, observando la situación, comenzaba a pensar que eran bastante astutos. Eso significa que incluso si el plan de Mod Hyung-won tuviese éxito, 5 personas cojearían. Ahora, el prota no tiene más alternativa en ese sitio. Junchu le preguntaba a Hyung-won si acaso lo podía entender ahora. Lo habían atrapado esa vez, mientras que el prota observaba en silencio todo lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente el prota colocó una ligera sonrisa, para luego comenzar a reír a carcajadas, llamando la atención de todos los presentes y quedando todos completamente sorprendidos. El cuerpo del prota comenzaba a liberar una extraña energía oscura, mientras que los presentes preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo. El prota, por otro lado, se enfocaba en su hermano, comenzaba a observarlo fijamente y se preguntaba si acaso debería de simplemente matarlo ahora mismo. Disgustado, así se sintió Mod Hyung-won mientras miraba a Mo Junchun, quien había arruinado sus planes. Solo con ese sentimiento de disgusto fue suficiente para cambiar la presión de la atmósfera en tan solo cuestión de instantes. Mod Hyung-won ahora había marcado a Mo Junchun como un enemigo, y era posible que él matara a Mok Junchun en ese momento, lo que dejaría solamente 8 personas restantes, pero no sabía si Mu Hyangya cooperaría con él o no.
Así que al final Mo Kyung-won no tuvo más alternativa, juzgó que no debería de ser necesario correr tal riesgo. Aplaudiendo y cambiando radicalmente la atmósfera una vez más, el prota afirmaba que estaba bien, pues eso es suficiente. Aceptaría su oferta, pero a cambio intercambiarían 4 personas de cada equipo por la mañana. Jang Hyuk, algo nervioso, le respondió al prota que estaba bien, mientras que su hermano lo observaba fijamente. En ese instante el prota respondió que entonces tenían un trato hecho. Al día siguiente se había hecho un intercambio de rehenes, y durante 3 días los grupos tuvieron tiempo para practicar para la prueba. Como resultado, los 2 grupos pudieron ejecutar la formación de la espada perfectamente. Sin embargo, el grupo de Mook Hyang-ja fue un poco más completo. Y así Mook Hyang-ja se llevó la placa de mejor aprendiz esa vez. Y como tan solo 16 personas pasaron la prueba, el maestro del Valle de Sangre de Cadáveres se sorprendió un poco. El hombre comenzaba a recordar la plática que había tenido con el prota en aquella ocasión. Se preguntó si acaso su señor no podría haberse contenido tan solo un poquito, pero no fue un problema demasiado grande porque todas las personas que habían anticipado que pasaran habían pasado, por lo que se decidió que la siguiente prueba comenzaría de inmediato. La cuarta prueba requería que los aprendices escaparan de una cueva oscura mientras esquivaban trampas, y pasarían si podían salir antes de que un tercio de la vela se hubiese quemado. Y aquellos que pasaran esa prueba ganarían el derecho de convertirse en candidatos a líderes de escuadrón dentro de la asociación Cielo-Tierra. Al final de la cuarta prueba, tan solo 6 personas lograron pasarla. El primero era Jeon Moon-geon, el segundo fue Mok Jun-chun, la tercera fue Mod Harang, el cuarto fue Mood Yang-hya, y el quinto fue Jeon-ga. Y la primera persona en pasar la prueba había sido nada más y nada menos que Mo Kyung-won, recibiendo la placa de mejor aprendiz por la cuarta prueba. Uno de los supervisores comenzaba a afirmar que pasar antes de que se hubiese quemado una sexta parte de la vela es como si hubiese corrido por un camino plano. Otro de los presentes afirmaba que había batido el récord. Los demás observaban al prota salir de la cueva sin siquiera prestarles atención. Jang Hyuk pensaba que, para ser honesto, no esperaba que fuese mucho más rápido que él. Y en aquel entonces, cuando se hizo la reunión para acordar cómo se llevarían a cabo las cosas de la tercera prueba, el chico lo supo inmediatamente. Mientras observaba su mano y se daba cuenta de que estaba temblando, el chico pensó que sus manos estaban empapadas de sudor frío. Mientras el prota se retiraba con sus subordinados, el chico seguía pensando que no se hubiese imaginado que alguien de su edad fuese especial en ese sitio. Pero el prota es completamente diferente, ya que nunca antes había conocido a nadie como él. Mostrando una cara de excitación, Yang Xian le mencionaba a Jun-chun que tenía un hermano bastante especial. El chico seguía pensando que su cuerpo le advertía que si él iba a ser su enemigo, entonces necesitaba matarlo ahora mismo, emanando una ligera intención asesina que el prota pudo sentir en ese instante. Así, la cuarta prueba finalmente llegó a su fin, dejando solamente la última prueba del Valle de Sangre de Cadáveres. Un tiempo después, el maestro del valle se encontraba hablando, afirmando que antes de proceder con la última prueba quería felicitarlos a ellos 6 que habían llegado hasta ese punto. Y ahora tienen el derecho como candidatos para convertirse en líderes de escuadrón dentro de la asociación Cielo-Tierra. Ahora les diría las recompensas que obtendrían si alguna vez llegasen a obtener el primer lugar en las pruebas. Esto llamó la atención de todos los presentes. El prota, observando las placas que llevaba consigo, se preguntaba que a qué se refería con una recompensa. Así que no era solamente las placas lo único que iban a obtener. El maestro del valle comenzaba a explicar que para aquellos que habían ganado una, obtendrían la esencia Cielo-Tierra, una píldora completamente exclusiva de la asociación, que les daría energía interna equivalente a 10 o 15 años. Esas serían entregadas a Mo Kyung-won y Mu Yang-hya. Para aquellos que habían obtenido 2 placas, se le permitiría la entrada en el tesoro del Valle de Sangre de Cadáveres. Y pueden elegir una técnica marcial que deseen de ese sitio. El hermano del prota, confundido, preguntaba que a qué se referían con eso. Yang Hyuk comenzaba a decir que había escuchado hablar del tesoro del Valle de Sangre de Cadáveres antes. Había escuchado que contiene innumerables textos sobre artes marciales y secretos también. El chico se encontraba lamentándose ya que había perdido una gran oportunidad. Observando a los chicos, el prota mencionaba que al parecer todos se veían un poco envidiosos. El espíritu azul número 1 le dijo al prota que cuanto más, mucho mejor. Y no necesariamente se volvería más fuerte solamente porque había aprendido muchas habilidades, pero ganaría más perspicacia con más experiencia. El prota se encontraba pensando en esto último, más perspicacia, algo que le llamaba realmente la atención. El maestro del valle dejó salir una ligera carcajada y comenzaba a mencionar que habían pasado 8 años desde que alguien obtuvo 3, y ahora para la persona que había recibido 3 podía solicitar enseñanza de uno de los 5 reyes, los líderes de las 3 sectas y los 4 valles.
Esto último llamó la atención de todos los presentes en aquella reunión. El prota le preguntaba a su compañera subordinada si acaso eso era algo bueno. La chica le preguntó al prota que a qué se refería, de qué carajos estaba hablando. La chica le gritó al prota que hay 3 de las 8 estrellas de los 6 cielos y las 8 estrellas entre los 5 reyes. Y las 8 estrellas son todos maestros marciales del reino evolutivo, cosa que realmente llamó la atención del prota. El chico pensaba en esto, los 6 cielos y las 8 estrellas, aquellos que se encuentran en la cima de las artes marciales, y el espíritu azul le había dicho que ella también estaba en el reino evolutivo. Y si las 8 estrellas también están, entonces esa espada fantasma también debe de estar en el reino evolutivo. Número 1 le dijo al prota que no había ninguno de ellos en el reino evolutivo hace tan solo 100 años, y parece que ha mejorado bastante desde entonces. El prota se encontraba pensando en ello. El maestro del Valle de Sangre de Cadáveres comenzaba a mencionar que entonces tenían que descansar antes de la última prueba, pero el prota alzando su mano tenía una pregunta que hacer. El chico preguntó qué obtendría como recompensa si obtenía 4 placas. Esto último llamó la atención del maestro del Valle, el cual guardó silencio por unos segundos y se encontraba enfocándose en la mirada vacía de aquel chico. El hombre le dijo al prota que recibiría enseñanzas del mejor de los 6 cielos, de los 6 cielos y las 8 estrellas, el líder de la asociación. Esto hizo que todos los presentes en aquella reunión se quedaran completamente en silencio. El prota se encontraba completamente tranquilo mientras pensaba que los 6 cielos son aún más fuertes que las 8 estrellas. El espíritu azul le dijo al prota que entonces el líder de la asociación es uno de los 6 cielos, algo que le parecía bastante repugnante. ¿Cómo podría alguien tan inferior como él ser el líder de la asociación? El prota se encontraba pensando en el espíritu azul, afirmando que esa venganza sería mucho más difícil de lo que él se esperaba. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en medio de un bosque en un valle. En el interior de una formación se encontraba el prota. Uno de los guardias del Valle de Sangre de Cadáveres se encontraba ofreciéndole sus saludos al líder del escuadrón Yang Mu-won. El hombre le dijo al guardia que eso estaba bien. Observando al prota acercarse, comenzó a decir que entonces él es quien recibió las 3 placas de mejor aprendiz. De manera gentil se presentó ante el prota por su nombre, Yang Mu-won, y estaba a cargo de custodiar el tesoro secreto. Ahora se encargaría de llevarlo directamente hasta ese sitio, mientras que el guardia tenía que esperar en el exterior. Mientras avanzaban, el prota se encontraba observando a sus alrededores, dándose cuenta de que la entrada estaba justo delante. Yang le dijo al prota que estaba allí adentro y tan solo podía llevarse un libro, pero necesitaba copiarlo en lugar de llevarse el original, así que era mejor que eligiera sabiamente. Mientras el hombre le entregaba la linterna al prota, el chico le preguntaba si así nomás, ¿no importaba entonces cuántos pudiese hojear? El hombre le dijo al prota que por supuesto necesitaba hojearlos para poder elegir uno después de todo. Emocionado, el prota mencionaba que eso era un alivio poder escuchar algo como eso. El hombre le dijo al prota que había una cosa más que debía de saber, llamando la atención del chico. El guardia le dijo al prota que hay una habitación con una puerta de rayado de color rojo. No tenía que entrar a ese sitio pasara lo que pasara, ya que vería algo absolutamente aterrador si hacía algo como eso. El prota le preguntó al guardia que a qué se refería. El hombre le dijo que hacía mucho tiempo, solamente tenía que creerle y no tenía que olvidar algo tan importante como eso. Tomando asiento mientras el prota avanzaba, el chico le dijo que estaba bien, entonces comenzaría a avanzar. A punto de abrir la puerta, el prota comenzaba a mencionar que de todos modos era momento de comenzar. Ahora, en el interior de la bóveda secreta, el prota se encontraba observando todos los manuscritos que allí se encontraban guardados. El prota comenzaba a caminar lentamente por los pasillos, pero al parecer todavía no se había interesado por ningún manuscrito en específico. El chico comenzaba a afirmar que no se esperaba tantos y 2 horas no serían suficientes. El espíritu azul comenzó a decirle al prota que todos por allí eran completamente inútiles, mientras que el prota le preguntaba si acaso podía decirlo con solo mirarlo. El espíritu azul le respondió al prota que de cierta manera es así, pidiéndole al chico que subiera las escaleras. El guardia que se encontraba observando al prota desde la puerta, recostado de la puerta, comenzaba a preguntarse si acaso iba a subir las escaleras de inmediato. ¿Acaso el chico sabía algo sobre ese lugar? El espíritu azul comenzaba a explicarle al prota que el diseño en ese sitio es el mismo que en el tesoro sagrado del pabellón principal, y suponía que todos los textos que se encontraban allí también eran copias y no originales. El prota preguntó que por qué harían una copia de un tesoro en ese lugar. El espíritu azul le dijo al prota que suponía que era en caso de incendios o invasiones. Es un lugar seguro por si acaso llegase a suceder algo. El espíritu azul le dijo al prota que no sabía de quién era la idea, pero era una idea bastante buena. También se encontraba oculta dentro de una matriz. El prota le dijo que lo podía entender, y mientras seguía hojeando preguntaba qué era lo primero que debía de mirar. El espíritu azul le dijo al chico que tenía que tomar ese de la derecha. El prota rápidamente lo tomó y comenzaba a hojear todas y cada una de las páginas.
Un rato después, el espíritu azul no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando. Pues ese mortal realmente estaba leyendo. Dándose cuenta de cómo el prota pasaba todas las hojas a una gran velocidad, cosa que cualquier persona ordinaria ni siquiera podría leer. Cerrando inmediatamente el libro, el prota le preguntó al espíritu azul que cuál era el que seguía, a lo que esta última le dio la indicación que era abajo a la izquierda. Aún así no pude evitar preguntarle al prota si los hojeaba de esa manera, entonces cómo podría memorizarlos. El prota, que continuaba haciendo exactamente lo mismo, le respondió al espíritu azul que los estaba memorizando, por supuesto, a lo que esta última no creía en las palabras del chico. El prota comenzó a decirle que podía memorizar con tan solo mirarlo una única vez, siempre y cuando no esté tratando de entender las cosas. El espíritu azul, al escuchar eso, no se lo pudo creer ni siquiera por un instante. Ella se encontraba pensando que sabía que él era inteligente, pero no hasta ese punto. Además, el prota tiene 2 horas para estar en ese lugar, y si puede memorizar todos los textos que se encuentren dentro de ese límite de tiempo sería realmente impresionante. El prota le preguntó al espíritu azul que cuál era el que seguía. El espíritu azul seguía pensando que no podía imaginar cuánto más fuerte podría volverse. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el exterior de aquel valle, justo en la parte de la entrada. Uno de los guardias que se encontraba allí rápidamente sintió la presencia de algunas personas acercándose. Comenzaba a preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo. Además, había un joven hombre y una mujer. Preparándose para desenvainar su espada, le pedía a ambos que retrocedieran, afirmando que ese es el tesoro del Valle de Sangre de Cadáveres. Y si no llegaban a retroceder, pero inmediatamente uno de los desconocidos terminó acercándose a una gran velocidad al hombre, sujetando la mano con la que iba a desenvainar su arma. El guardia se encontraba pensando que era realmente rápido. El hombre comenzaba a decirle que debe de ser un artista marcial del Valle de Sangre de Cadáveres, pidiéndole a este último que se calmara inmediatamente. El guardia les iba a preguntar quiénes eran, pero el chico, metiendo la mano entre sus prendas, afirmaba que con eso lo podría explicar. Viendo la placa, el guardia del valle comenzaba a preguntarse si acaso esa no es la placa con el nombre del Rey del Brillo. Se preguntaba si acaso eso significaba, y mientras el chico se preparaba para revelar su identidad, afirmaba que él es el discípulo del Rey del Brillo, presentándose por su nombre, Job Wisum. El guardia lo supo inmediatamente, el discípulo del Rey del Brillo, Son Young. De regreso a la biblioteca, observamos cómo el prota seguía revisando todos los libros a una gran velocidad, pidiéndole al espíritu azul que le dijera cuál era el siguiente, y esto seguía repitiéndose a gran velocidad. El prota le pedía al espíritu azul que le dijera cuál era el siguiente, mientras esta última hojeaba a sus alrededores. Le pidió al prota que esperara un momento y preguntaba por qué eso se encontraba allí. Tomando el libro del cual hablaba el espíritu azul, el prota le preguntó si acaso se refería a ese, a lo que esta última le respondió de manera afirmativa. El prota observaba el título de aquel libro, Pasos Misteriosos del Fluido. El espíritu azul explicó al prota que es una técnica que una secta incorporada a la Asociación Cielo-Tierra había obtenido, y podría convertirse en un arte marcial de ascenso extrema con algunos ajustes. Esto rápidamente llamó la atención del prota. El chico preguntaba acerca de esto. El prota pensó que, como el espíritu azul lo había dicho antes, tras el pico supremo estaba la ascensión, y un paso más allá de eso se encuentra la ascensión extrema. El espíritu azul le dijo al prota que debería de memorizar eso, a lo que el chico le dijo que estaba bien. El espíritu azul seguía guiando al prota y le preguntó al chico si acaso estaba bien con lo que habían obtenido recientemente. El prota le preguntó al espíritu azul si acaso no había algo más como los pasos misteriosos. El espíritu azul le dijo al prota que no, ya que la palma fluyente de Taiji es una técnica de la secta Wandu y no le recomendaba aprenderla. El prota le preguntó al espíritu azul que por qué le decía eso. El espíritu azul le dijo al prota que es el mejor arte marcial taoísta, pero no se enfoca en cultivo de energía interna y podría chocar con su ki de la muerte. Luego de escuchar esa explicación, el prota le dijo al espíritu azul que lo había entendido. Igual lo iba a memorizar por si acaso, a lo que el espíritu azul le preguntó al prota que a qué se refería. El chico le dijo que podría ser útil algún día, y había dicho que se puede reconocer la técnica o la secta con los rastros que éstas dejaban. Así podría falsificar evidencia después de todo. El espíritu azul le dijo al prota que era una idea bastante retorcida, aún así ella no podía seguirle su creatividad, llamándolo pequeño demonio. El prota terminó llamando la atención del espíritu azul, a lo que la mujer le preguntó al prota qué era lo que estaba pasando. El prota le preguntó al espíritu azul si acaso no le había dicho que en ese sitio solamente se encontraban copias. Luego de guardar silencio por unos segundos, el espíritu azul le dijo al prota que así es, pero ese era realmente particular, ya que ese libro no parecía ser una copia en lo más mínimo. El prota dijo que quizás guardaban el original como respaldo. El espíritu azul le respondió al prota que no cambiaban las ubicaciones por esa misma razón, a lo que el prota le preguntó que a qué se debía. El espíritu azul le dijo al prota que era por el valor significativo de los originales. El espíritu azul le preguntó al prota qué era lo que le había dicho. Los rastros y registros son las artes marciales en sí. El prota terminó completando esto último.
Y ahora él lo podía entender, ahora lo podía entender claramente, los originales escritos por el creador, los cuales contienen sus hábitos y la esencia de la técnica misma. Esto último llamó la atención del espíritu azul. La mujer pensaba que ese mortal decía cosas que solamente esperaría de alguien en el pico supremo, y además su comprensión es igual de impresionante. El espíritu azul se preguntaba si acaso estaba equivocada. El prota le preguntó directamente al espíritu azul si acaso estaba equivocado. El espíritu azul no tuvo más remedio que decirle al prota que casi le había atinado. El chico le dijo al espíritu azul que entonces le había dado en el clavo, mostrándonos cómo esta última se encontraba un poco frustrada por el chico. El prota pensaba que en fin el significado en las pinceladas era lo que realmente llamaba la atención. ¿Acaso debía de analizar los hábitos del escritor y leerlo con eso en mente? El prota pensaba en esos hábitos, pero inmediatamente tuvo una clara revelación. Podía ver la figura de aquella persona utilizando sus artes marciales justo delante de él, cosa que dejó al prota completamente impactado. El chico se preguntaba qué había sido eso, qué fue lo que ocurrió a su momento. Pues claramente pudo ver al escritor utilizando una técnica de palma. El espíritu azul en ese momento sacó al prota de sus pensamientos, mientras que el chico le preguntaba si acaso tenía que ir un poco más lento ahora. La mujer le dijo al prota que hace unos instantes estaba en un trance, a lo que el prota le preguntó por esto último. El espíritu azul le dijo al prota que estaba tan concentrado que se había perdido, pero no tenía que forzarse a salir de él, tenía que seguir aprendiendo. Y ahora con más claridad ella lo podía entender, ese lugar no es una copia del pabellón principal. Ese es nada más y nada menos que el pabellón principal, y todo se encuentra en ese sitio, todo lo que se encuentra allí es completamente original. Entonces, eso también está por allí cerca, tenía que ir al tercer estante que se encontraba a la derecha. El prota le preguntó si acaso era aquel que se encontraba más adelante. Un rato después, el prota se encontraba teniendo en sus manos la técnica de la espada del primer Liang. El espíritu azul le dijo al prota que ella misma lo había puesto allí, tenía que abrir el pergamino que se encontraba dentro. El prota, sacando aquel papel, preguntaba si acaso era ese. El prota comenzó a leer lo siguiente: espada del vacío sin luna, espada de derrota lunar. Título que inmediatamente terminó llamando la atención del chico. El espíritu azul le dijo al prota que tenía que considerarlo un tesoro. Y no es exagerar decir que sus artes de la espada lunar comenzaron con esas dos. El prota, entrando nuevamente en trance, pensaba que lo podía visualizar, las trayectorias de esas técnicas. El espíritu azul le dijo al prota que es una de las 5 mejores técnicas de espada del Murin antiguo. El prota se encontraba pensando que eso era algo que nunca antes había visto. Esos son los únicos movimientos restantes de la espada del vacío sin luna. Y lo que estaba observando ahora mismo era algo de otra dimensión. En la realidad, fuera de los pensamientos del prota, el espíritu azul se daba cuenta de algo, pues el ki de la muerte del prota comenzaba a tomar forma propia, y al parecer el prota se encontraba ejecutando una técnica activamente. El espíritu azul terminó llamando la atención del prota, le afirmaba al chico que estaba en un trance mucho más profundo que el anterior. Observando al prota en el presente, vemos cómo el chico se encontraba completamente perdido en sus pensamientos. El espíritu azul seguía pensando que ojalá el chico pudiese aprender algo sin interrupciones. Ahora, en la entrada del tesoro secreto, unas personas venían acercándose, mientras que el guardia se encontraba confundido por estas presencias. Preguntaba quiénes eran los que acababan de llegar. Una de las personas preguntó si acaso él es el encargado del archivo. Comenzaba a presentarse, su nombre es Diod Winsung, el discípulo del Rey del Brillo. El encargado del tesoro secreto se encontraba preguntándose si acaso eso era verdad. Además, dicen que todos los discípulos de los 5 reyes son fuertes, y no era una exageración después de todo. Encontrarse a ese nivel a los 20 ahora podía entender por qué es su discípulo. El chico preguntó si acaso podía entrar, pero el guardia fue reacio con su trabajo, mencionando que no podía permitirlo, aunque sea el discípulo de un rey. Entre risas, el discípulo del Rey del Brillo le preguntaba si acaso sabía quién era esa chica. Mientras la chica mostraba la placa, el hombre comenzaba a mencionarle que sea quien sea las reglas son, pero inmediatamente quedó completamente alarmado al ver aquella placa. El hombre comenzaba a presentarse ante los 2 recién llegados, pero la chica le pidió que hiciera silencio inmediatamente, ya que solamente había llegado allí por una sola cosa. Observándola de reojo, el hombre comenzaba a mencionar que esa placa entonces, ella es la mujer de los rumores. Además, no puede ignorar su nivel, sabía de ella pero no esperaba que tuviese tal poder. Y esa chica se encuentra actualmente muy por encima de él. La mujer preguntó si acaso podrían entrar, pero el guardia mantuvo su postura, lo sentía pero había alguien dentro por lo que no podrían ingresar. El chico afirmó que ya lo sabía, pues era un aprendiz que había ganado 3 placas en las pruebas. ¿Pero acaso la haría esperar a ella por un simple aprendiz? El guardia respondió que lo podía entender, pero aún así no podía hacer nada al respecto. El chico comenzaba a afirmar que no molestarían al aprendiz, solamente buscarían lo que necesitaban y se irían rápidamente.
Continuaron avanzando mientras le mencionaba a su compañera que era momento de entrar, pero el guardia se sentía realmente preocupado. Comenzaba a pensar que esperaba que nada llegara a pasar y momento después observamos a los recién llegados entrar a la bóveda secreta. El chico comenzaba a afirmar que tenía la misma distribución del pabellón principal. Su compañera le dijo que así es, era exactamente la misma. En la parte más alta, en el tercer piso, se encontraban observando al prota, el cual tenía el libro en sus manos. El chico comenzaba a decir que él debe de ser el aprendiz destacado. La chica, observándolo, comenzó a decir que poseer 3 placas en el Valle de Sangre era algo bastante impresionante. El discípulo del Rey del Brillo comenzaba a decir que cualquier discípulo de los reyes podría, pero la chica inmediatamente lo interrumpió. La chica afirmaba que entonces quizás él pueda convertirse en uno. Además, sería bueno poder conocerlo ahora mismo. El chico se preguntaba que por qué ella se encontraba tan interesado en él. Aún así tenía que esperar, ya que ese tipo, colocando una ligera sonrisa en su rostro, le pedía a la dama que le diera un momento, ya que él se encargaría de traerlo. La chica le dijo que no era necesario, pero este último terminó interrumpiéndola y saltando rápidamente, afirmando que no debería de rebajarse yendo directamente hacia él. Luego de escuchar su sugerencia, la chica no tuvo más alternativa que aceptarla, mientras que el chico aterrizaba en el mismo piso en el cual se encontraba el prota. Dándose cuenta de que su corazonada era cierta, el chico comenzaba a sonreír. Por esa misma razón no había reaccionado ante la entrada de ellos. El chico se encuentra en un profundo trance, y si terminan interrumpiéndole, entonces él terminaría sufriendo un bloqueo de ki. Pero por supuesto, eso no es su problema, solamente obedecía sus órdenes. Ahora no tenía que culparlo por su propia mala suerte. Pero justo en el momento en el que el chico estuvo a punto de tocar al prota, este último lo observó fijamente. El chico se encontraba bastante alarmado por lo que estaba ocurriendo, mientras que el prota, cerrando aquel libro, comenzaba a preguntarle qué era lo que quería, qué era lo que estaba a punto de hacer. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video, chao chao.